un placer darles la bienvenida y dar la bienvenida también a un nuevo ciclo, a su director, Luis Azatornil, con motivo de la exposición, la muy importante exposición que nos acompaña en el Museo del Prado, que ocupa todos los espacios de exposiciones temporales y que se ocupa del arte y la renovación social en el fin de siglo y en el cambio de siglo, comisariada por el conservador, el jefe de conservación de pintura del siglo XIX, Javier Barón. Se ha programado un ciclo de conferencias que además él dirigió, muy centrado en los componentes de la exposición, en los temas sociales, en la fotografía, en la escultura, en la pintura, etc. Programamos también un ciclo de conferencias para reforzar con otras temáticas o temáticas afines, digamos, los contenidos tratados en esta exposición que dirigió el profesor David García López, más centrado como en los acentos políticos en fin, el acompañamiento, digamos, de las ideologías y la teoría del arte. Y finalmente vamos a inaugurar hoy un ciclo de conferencias titulado Pintad vuestra época, más centrado en los cambios de percepción, en el desarrollo de la ciudad moderna, en la nueva sensibilidad, la importancia no solo de la ciudad moderna, sino también del ocio, de las exposiciones universales, de los nuevos espectáculos, etc. Para ello hemos contado con el profesor Luis Azatornil. Yo creo que es el catedrático de Historia del Arte más veterano que hay en España. Tiene su cátedra en la Universidad de Cantabria y ha desarrollado su actividad profesional no solo allí, sino también en el CSIC, en la École de Haute Étude en Sciences Sociales en París. Bueno, tuvimos la suerte de contar con él también como investigador invitado en el Centro de Estudios del museo hace no mucho. Y esto, vamos, decirles eso es, bueno, presentar a una persona muy vinculada a proyectos de investigación, a revistas científicas, en sus consejos de redacción, etcétera, con una fuerte actividad, digamos, y muy determinante en la historiografía artística en España, y cuya obra se ha centrado precisamente mucho en la observación y el análisis de la ciudad, en estudios sobre la arquitectura indiana en la cornisa cantábrica. Tiene títulos como Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España, publicado por el CSIC en el 19, Imago Urbis, las ciudades españolas vistas por viajeros en los siglos XVI al XIX. Ha dedicado estudios recientemente a la imagen de España en la modernidad internacional y particularmente a propósito de los proyectos que representan al país en exposiciones universales del fin y el cambio de siglo. En fin, alguien como muy predispuesto a abordar un tema como el que nos va a ocupar en esta y las subsiguientes sesiones del ciclo que comenzamos. Le vamos a escuchar con un título de doña Emilia, un título de Emilia Pardo Bazán, La cuestión palpitante, y a propósito de esa mezcla paradójica de progreso y nostalgia que acompaña a la ideología y digamos, al sentir artístico en el fin de siglo en España. Así que muy agradecidos por tu presencia, Luis, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, profesor Javier Arnaldo. Una vez más nos encontramos en este centro de estudios al que agradezco, igual que a la dirección del Prado
a todos los que hacen posible que estemos aquí, también Paloma Málaga, y muy especialmente al comisario de la exposición, Javier Barón, que hoy nos acompaña, y que con esta apabullante y emocionante exposición ha culminado una larga trayectoria como investigador y conservador de pintura del siglo XIX, pero también como investigador muy afín a los temas que se tratan en la exposición. Es una exposición solemne y completísima, una de las pocas que ha ocupado la totalidad de las salas del Museo del Prado y, como hablábamos hace un momento, creo que una de las que más piezas expone, con una presentación realmente emocionante. La exposición lo que hace es poner en valor los tiempos convulsos del fin de siglo, unos tiempos que aún proyectan su alargada sombra sobre nuestro presente, con cambios extraordinariamente vertiginosos que quedan reflejados en los más diversos soportes. Uno de los estímulos de la exposición es que estamos pasando por el mundo de la pintura y la escultura, por supuesto, pero también el dibujo, la fotografía, la estampa, incluso el cinematógrafo. Unos tiempos que transforman también nuestra mirada sobre el siglo XIX, tan injustamente olvidado a veces, a pesar de la enorme labor que se ha hecho desde la jefatura de pintura del 19 del Prado. Y una exposición además que pone en valor las colecciones de pintura social del Prado, que son reflejo de una producción vinculada también institucionalmente a las exposiciones nacionales de Bellas Artes y que nos hacen descubrir pues, facetas a veces inéditas de artistas tan relevantes y tan influyentes en su momento como Regoyo, Sorolla, Nonel o incluso Picasso, Gris o Solana. La expo ha sido ya contextualizada por dos ciclos anteriores. Ahora presentamos el último, que bajo el título Pintad vuestra época, testimonios de la vida moderna, pretende analizar cómo el furor de esas transformaciones sociales que titulan la exposición y de esos tiempos modernos van cambiando el marco urbano, la organización social, la relación con la naturaleza, la percepción sensorial, los ritmos de vida o la cultura del trabajo y el ocio. Todo eso lo repasaremos a través de estas 4 conferencias, de las que esta primera es una forma de contextualización. Continuará con la profesora Sonsoles Hernández Barbosa, de la Universidad de las Islas Baleares, que hablará sobre las vidas excitadas en la ciudad moderna y que se va a adentrar en un tema del que ha publicado un libro reciente de extraordinario interés a propósito de los nuevos estímulos sensoriales que sufre el individuo en la ciudad moderna en tiempos del capitalismo triunfante. Por su parte, el profesor Jorge Uría, de la Universidad de Oviedo, hablará el siguiente miércoles, en una semana, sobre las nuevas formas de socialización y la cultura del ocio, sobre todo producto de la ley de descanso dominical y del lento acortamiento de las jornadas laborales que democratizaron los reducidos y elitistas espacios de ocio aristocrático, facilitando bueno, pues una verdadera revolución en el mundo de los espectáculos o en el mundo del deporte. Por fin, el siguiente sábado, el profesor Daniel Lesmes, de la Complutense, nos hablará de la lucha por la vida y de esas víctimas que quedan en los márgenes de la modernidad que hemos podido ver en la exposición, en esos suburbios, en esos movimientos políticos y en esa prensa gráfica, incluso las publicaciones anarquistas que están poniendo en valor nuevos motivos artísticos más ligados a los intereses populares. Bueno, por contextualizar un poco el ciclo y aportar una mirada que espero que sea diferente sobre la exposición, lo que nos encontramos es que la España de este último cuarto del siglo XIX y primeras décadas del XX se enfrenta a una cuestión que venía debatiéndose al menos desde los años 60 en Francia. Ya Baudelaire había reclamado
que los artistas debían reflejar el heroísmo de la vida moderna, y que es algo que recogerá un tiempo después el propio Daumier, proclamando la necesidad de vivir acorde con los nuevos tiempos. Él proclama «Il faut être de son temps», tenemos que ser de nuestro tiempo, y a partir del año 1880 empiezan a divulgarse también las ideas de Émile Zola, que expone y desarrolla en una obra que se puede considerar fundacional del naturalismo en literatura, la idea de le roman experimental, la novela experimental en el que se traza el perfil de esa nueva novela experimental, un movimiento estético que se caracteriza por la observación objetiva y detallada de la realidad y por su interés en los aspectos más sórdidos y negativos de la sociedad. En España, en pocos años, se produce la tardía aceptación del realismo e inmediatamente el debate sobre el naturalismo, que empieza cuando empiezan a circular las primeras obras de Émile Zola. Alguien tan bien informado en España como doña Emilia Pardo Bazán, ya en 1882 publica varios artículos sobre las ideas de Zola. Los artículos en los que defiende un naturalismo a la española, de sus contemporáneos, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, que además era su pareja, o José María de Pereda, mi paisano. Esos artículos fueron publicados inmediatamente en el 83, ya bajo el título de La cuestión palpitante, que he adoptado en mi exposición, que contó con un prólogo de Clarín y que esta vez sí se convirtió en un ensayo fundamental y en un formidable escándalo para la difusión de las modernas ideas literarias en España, y que se perfila como el texto más idóneo para comprender tanto la evolución ideológica y estilística de la literatura como su influencia en las artes. Según la escritora gallega, los autores franceses, al hacer el hincapié en condicionamientos de tipo social, fisiológico y biológico, no saben captar la auténtica esencia, cree ella, humana, que reside en el libre albedrío. Para Emilia Pardo Bazán, como católica libertaria, que era como se definía, la novela naturalista, sin alejarse de la realidad y sin caer en exclusivismos, debe dar más una imagen exacta de la vida en su doble dimensión material y espiritual. Por esta razón, propone que la solución ideal es un nuevo realismo, una propuesta española que actúe como puente entre las dos doctrinas filosóficas antagónicas, el tradicional realismo idealista español y el nuevo naturalismo materialista francés. Bueno, la polémica a partir de la publicación de doña Emilia es monumental y pronto interviene haciendo un llamamiento también a los pintores, el propio don Benito Pérez Galdós, que introduce el debate o la polémica en la pintura, donde con la pervivencia de la pintura de historia y del género de casacón, don Benito dice, y cito, sentirse asediado por las cotas de malla, las dalmáticas de terciopelo, las ropillas, los mantos de armiño, las vestiduras recamadas de oro y plata y por los ya desacreditados casacones de la época goyesca. La pintura de historia, dice, prevalece. La de género, que es la que más se acomoda a las tendencias del arte moderno, no merece de nuestros artistas una preferencia absoluta. Para combatir esta preocupación, no nos cansamos de repetirles: pintad la época presente, pintad vuestra época, lo que veis, lo que os rodea, lo que sentís. Esa es la propuesta de Benito Pérez Galdós, que reivindicaba así la adopción del programa figurativo y temático del realismo social. El momento culminante de todo ese debate se va a dar solo unos años después, en la Exposición Universal de 1889 en París. Allí confluyen todos los problemas de la representación nacional. Una parte del país dice sentirse representado por sus logros históricos,
como hará el pabellón de Arturo Mélida y Alinari, que resume el largo debate sobre la arquitectura nacional. En arquitectura no es asunto de aquí, pero interesa recordar que el debate era ya largo, cuál es la imagen que nos representa como país, qué estilo del pasado nos puede representar. Incluso había llevado a la publicación de un artículo importantísimo del arquitecto modernista catalán Luis Domènech i Montaner, que en 1878, en el marco de la exposición anterior, ya había dicho lo siguiente, y cito: «Ni una misma historia, ni una misma lengua, ni iguales leyes, costumbres e inclinaciones han formado el diverso carácter español. De estas circunstancias ha nacido el predominio de tradiciones artísticas, generalmente árabes en el mediodía, románicas en el norte, ojivales o góticas en la antigua corona aragonesa y centro antiguo de España, y del Renacimiento en las poblaciones del poder centralizador de las monarquías austríaca y borbónica». De todos estos elementos artísticos, de esa mezcla de elementos artísticos, dice, difícil es formar una unidad arquitectónica que sea más española que la de otra nación cualquiera. De esos planteamientos se desprende una visión de España y, por tanto, una visión de la arquitectura nacional como suma ecléctica de las diferentes tradiciones arquitectónicas regionales, algo que hará muchos años después Aníbal González en la Plaza de España de Sevilla. Ese criterio es el aplicado por Arturo Mélida, al que veremos en otros escenarios, un arquitecto próximo a Domènech, para el pabellón de 1889, en realidad es la sección española de productos alimenticios, y que combina diferentes momentos de la arquitectura toledana, que Mélida conocía bien porque había sido el director de la restauración de San Juan de los Reyes desde 1881. Allí hay neomudéjar, hay elementos de la época de los Reyes Católicos tomados de San Juan de los Reyes y todo rematado con sendos cuerpos neoplaterescos. De esa suma de ojival, plateresco y mudéjar, Mélida pretende hacer una imagen global de lo español. Bueno, esa suma de referencias históricas y elementos decorativos también se presenta en las salas de pintura española. En este caso, la pintura de historia incluye algunos de los principales logros de las últimas décadas, desde la Campana de Huesca, de José Casado de la Lisal, la conversión del Duque de Gandía, de Moreno Carbonero, o el fusilamiento de Torrijos de Guisbert, además de la famosísima rendición de Granada de Pradilla, que se consigue llevar después de numerosos problemas. En su crónica de 1889, de esa exposición, doña Emilia Pardo Bazán dice sentirse satisfecha por la representación histórica de España, pero señala con notable agudeza un marcado contraste entre las dos salas de pintura española. Dice así: el primer salón es lúgubre y terrible, le angustian las escenas de la ensangrentada playa, la sangre coagulada y los degollados troncos del subterráneo del rey monje. La austera figura de Felipe II, el fanatismo de Torquemada, la melancólica silueta de Carlos V llegando a Yuste como el náufrago a la playa, todas las tristezas de nuestra historia, que es en realidad una historia de guerra y muerte. Pero en el salón segundo reaparecen la alegría y la claridad, propias también de nuestro cielo y de nuestro carácter. Las airosas majas, los donosos casacones, las escenas toreras, los paisajes, los tipos de costumbres que chorrean sal y vida, son las dos caras del Jano español. Esas dos caras del Jano español son las dos caras que voy a intentar presentar en la segunda parte de mi exposición, o al menos en la segunda parte del título. Ese mundo que va entre la nostalgia y el progreso, entre una mirada que podemos identificar con la España negra, que luego publicarán Darío de Regoyos o José Gutiérrez Solana, y la España blanca del Levante, entre esa historia de guerra y muerte y una imagen mucho más jocosa, mucho más romántica de España, que tanto condicionó la pintura a fin de siglo española. Incluso en ese debate
doña Emilia ve una idea que ya había introducido en sus escritos regeneracionistas en torno al contraste entre la leyenda negra y la leyenda dorada de España. No obstante, pese a la digna representación de la pintura de historia, la gran triunfadora de la exposición de 1889 es una obra que está en la exposición y que de alguna manera inaugura a nivel internacional la pintura del realismo social en España, que es esta obra de Luis Jiménez Aranda, el pintor sevillano, titulado Una sala de hospital durante la visita del médico en jefe, que es el único asunto considerado moderno dentro de la selección de pintura española por parte del jurado internacional encabezado por Meissonier. El hecho de que el jurado internacional obviara en esa ocasión las viejas glorias de la historia patria para galardonar con la máxima recompensa de la exposición un cuadro de género, supuso para muchos una afrenta a la dignidad nacional, mientras que para otros no hacía sino evidenciar el desfase de la pintura española. No obstante, el solemne éxito de Álvarez Catalá muestra cómo las preocupaciones sociales van a irrumpir en los talleres de los artistas y a saltar la pluma de los literatos en un clima de crecientes tensiones por el nuevo mundo industrial. Un clima de crecientes tensiones que, a grosso modo, podríamos resumir por varios impulsos. Por un lado, el espectacular crecimiento demográfico de la población urbana, como veremos a continuación, que va a suponer una solemne revisión de las formas de socialización. Por otro lado, la aparición de una nueva cultura del ocio que democratizó la ciudad moderna, pero que también convirtió la ciudad moderna en un excitante paisaje sensorial, como veremos con Sonsoles. Por otro lado, la conmoción perceptiva que va a suponer estas nuevas ciudades va a promover en ciertos ambientes artísticos y literarios un creciente rechazo y una nostalgia equivalente, como veremos, por el pasado perdido. Y por último, frente a la extensión y novedad de los medios de transporte y de la teatralización de la ciudad moderna, eso mismo va a generar una expulsión de los márgenes físicos y sociales de la ciudad de los marginados, digamos, del progreso industrial. En general, la consecuencia final en materia artística para todo esto es que los artistas van a ilustrar esas crecientes tensiones que son sociales, pero también son visuales y sensoriales en una verdadera lucha entre imaginarios que van a oscilar, como veremos, entre tradición y modernidad, entre mundo rural y mundo urbano, entre naturaleza y ciudad, entre la añorada naturaleza y el progreso industrial. Bueno, quizá para entender cómo se sentía alguien en este momento de la historia de España, pueda ser oportuno jugar un poco, y propongo un pequeño juego que consistiría en leer la prensa del momento, irnos directamente a las fuentes y analizar el contexto político y cultural a través de un día de la prensa española, sentados cómodamente, una tarde más o menos como la que tenemos hoy, en la que luce el sol, de hace algo más de 138 años, prácticamente 150, en una terraza de un café como la imagen de la plaza de Clichy de París que pintó Eliseo Meifrén y que hemos utilizado como carátula del ciclo, quizá delante de un café o de una copita de vino. Podríamos abrir la prensa y hacer una atenta lectura de cuál era el clima en
en un día cualquiera de julio de 1886. En realidad no es un día cualquiera, como veremos, es el 8 de julio de 1886 y vamos a abrir una de las publicaciones más prestigiosas del momento, que es la Ilustración española y americana, que ya desde el principio nos aporta bastante información sobre la autoimagen que tiene la España del momento, presentándose como una publicación que atiende a cuestiones artísticas y literarias, que siente representado el país con la imagen de la Alhambra, de la Giralda, pero también voy a utilizar el cursor con cuidado, también del Palacio Real y del Congreso de los Diputados, la Catedral de Burgos, y en clara alusión a lo que todavía es un perfil colonial, unos cortadores de caña, unos filipinos y algunos instrumentos relacionados con la geografía, las artes, la astronomía y demás. Ese es el perfil de esta publicación, que se vende en Madrid y en provincias y a un precio bastante más caro aún se vende en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Si con el primer sorbo de café vemos el sumario, nos encontraremos con artículos sobre la Academia Española de Bellas Artes en Roma, un artículo importante, puesto que la fecha era importante, que es las noticias sobre la presentación por Su Majestad la Reina Regente de su hijo Alfonso XIII, futuro Alfonso XIII, de apenas 2 meses de edad, y algunos otros artículos relacionados con la comitiva regia, su paso por la calle de Alcalá, una noticia en la que nos detendremos sobre el canal interoceánico de Panamá y algunas cositas más. Vamos a jugar un poco para situarnos en el nivel de información de un particular, un lector, una lectora de prensa perteneciente a ese 30% alfabetizado de la población española. La muerte de Alfonso XII, que había sucedido apenas unos meses antes, a finales de 1885, había supuesto una prueba de resistencia para esa monarquía parlamentaria. Recordemos que en la carátula estaba el Palacio Real y el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de una monarquía parlamentaria. Y en general para el sistema político de la restauración alfonsina. La restauración alfonsina, fundamentada en la Constitución de 1876, se caracterizó por una cierta estabilidad institucional y la construcción de un modelo liberal de Estado hasta la progresiva decadencia que lleva a la crisis del 17 a la dictadura de Primo de Rivera. El súbito fallecimiento de Alfonso XII dio paso a la regencia de María Cristina, que aparece aquí como el personaje principal, portando a su pequeño hijo en brazos. Este es el periodo elegido precisamente para iniciar la exposición, que empieza en 1885 con la llegada del gobierno de Sagasta, caracterizado por la aprobación de la ley de asociaciones, la libertad de prensa o la extensión del sufragio universal a los hombres. Con el verdadero propósito de la llegada de Sagasta al poder es evitar una nueva crisis que podía venir motivada por la muerte de Alfonso XII, que podía volver a desestabilizar la política española. El Pacto del Pardo de 1885 permite el gobierno de Sagasta que creó una apariencia de democracia que ponía fin a la inestabilidad política. Si nos vamos al texto, allí nos encontramos la crónica del clima político con el que se recibe la regencia de María Cristina. Por un lado, el artículo valora positivamente la actitud de Castelar, dice, al dedicar frases de alabanza a la memoria del malogrado Alfonso XII, porque es acción de caballero después de haber combatido a un rey hasta su muerte. Saludar respetuosa y noblemente su sepulcro y guardar cortesía a una madre, a una señora y a una reina. También se alude al discurso de Cánovas del Castillo, al explicar sus propósitos de allegar en torno de la monarquía adhesiones y fuerzas.
No obstante, se concluye diciendo, y esto nos da un poco el clima político del país, diciendo lo siguiente: por lo demás, en las declaraciones y tendencias de los principales partidos, el país no puede deducir consecuencias favorables. La coalición republicana resulta dispuesta a emplear toda clase de medios para realizar sus ideales. El Gobierno está decidido a administrar liberalmente y resistir si se le ataca. El partido que dirige el señor Castelar, empeñado en procurar para la República, reprobando toda clase de violencia, y los conservadores declarando que prefieren antes la monarquía que la paz. Y como no hay ni puede haber términos hábiles para armonizar tan contrarias intenciones, la síntesis de los debates no tiene nada de tranquilizadora. Los partidos están, como siempre, decididos a luchar. Es verdad que a esto se llama vitalidad y robustez, a esto llaman vitalidad y robustez algunos hombres públicos. Y si es así realmente, deberemos dar la enhorabuena a los jefes de la familia que se quejan de que su casa es un infierno. Bueno, aquí cabría el típico comentario estos de cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. No obstante, en el caso del turnismo de la restauración alfonsina, va a conseguir, a través de la regencia de Mara Cristina, mantener una cierta estabilidad política tras años de problemas coloniales y de guerras carlistas. En ese marco de tranquilidad política, lo que nos encontramos es cierta prosperidad económica que beneficia fundamentalmente a la banca española, entonces incipiente, una red ferroviaria que se está extendiendo por todo el país, un comercio exterior activo, algunas capitales que están empezando a convertirse en referentes. Bilbao, por ejemplo, se convierte en un referente en la industria siderúrgica, gracias sobre todo al desarrollo de inversiones británicas. También exporta elevadas cantidades de hierro. Asturias está entrando, la minería asturiana está entrando en una época de prosperidad. La epidemia de filoxera está favoreciendo las exportaciones de vino español, andaluz, riojano y manchego. Y se puede hablar de buenas ventas de aceite andaluz, de cítricos. Y, por último, en breve se está preparando un episodio absolutamente fundamental para la imagen del país, como es la Exposición Universal de Barcelona, no ha pasado, la Exposición Universal de Barcelona en 1888, que, por ejemplo, doña Emilia Pardo Bazán saluda alborozada diciendo: ¿en cuál otra ciudad de mi patria podría celebrarse una exposición universal? Seamos francos, calle Madrid, ríndase Bilbao, en ninguna. Ella, en alusión a Barcelona, es la única donde el espíritu comercial y cierto cosmopolitismo hicieron posible esta solemnidad moderna. Es cierto también que, como muestra la exposición, en estos años 80, coincidía también que el proletariado y las clases populares estaban sufriendo cierto desengaño con la política. En 1868 había llegado ya a España el anarquista Giuseppe Fanelli, directamente enviado por Bakunin, y poco después Karl Marx había enviado a su yerno, Paul Lafargue, introduciendo el socialismo marxista. Ese semillero germinó en la creación de toda una serie de movimientos políticos que intentaron dinamitar ese turnismo de la restauración alfonsina. En 1879, pocos años antes de nuestro número de la Ilustración Española Americana, Pablo Iglesias había fundado el Partido Socialista Obrero Español. 2 años después, en 1881, se estableció el sindicato anarquista Federación de Trabajadores de la Región Española, y que fue ilegalizado en el 83 por una serie de atentados, y en 1888, ya fallecido Alfonso XII, se creaba la Unión General de Trabajadores.
Pero veamos qué más perfiles nos presenta la Ilustración española americana. Otra de las noticias nos habla de un asunto aparentemente poco o algo trivial, que es la inauguración del Teatro Maravillas, cuyos orígenes hay que buscar precisamente en 1886, que comienza su andadura como un teatro desmontable y que nos permite hablar de varias cuestiones curiosas. Por ejemplo, quien firma el telón de ese Teatro Maravillas, como anuncia la noticia en 1882, es precisamente ese Arturo Mélida y Alinari, al que hemos visto como autor del pabellón de 1889, solo 3 años después. Un boceto que además se conserva en el Museo de Historia de Madrid, regalado precisamente por la reina María Cristina, en el que se encuentran 2 majos madrileños armados ante la puerta del Parque de Monteleón, junto a la iglesia de las Maravillas, que se ve a la derecha en alusión al barrio. Pero es que además la noticia sobre el Teatro de las Maravillas nos permite hablar de 2 cosas. Por un lado, de la propia figura de Arturo Mélida. Una de mis intenciones es ir presentando protagonistas. Un Arturo Mélida que había restaurado San Juan de los Reyes, que había sido autor del monumento, había proyectado el monumento a Colón, que tenemos cerca de aquí, en la plaza de Colón, y cuyos bocetos se conservan precisamente aquí, en el Prado, que, como digo, poco después había restaurado el claustro de San Juan de los Reyes con un proyecto muy solemne que se conserva en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que también había edificado junto al claustro la nueva Escuela de Artes y Oficios de Toledo, y que, como veremos, finalmente acabará haciendo ese pabellón en esa tradición toledana de la exposición de 1889. Pero además, el Teatro de Maravillas nos introduce en otro asunto de bastante importancia en este periodo, muy relacionado con esas sociabilidades de las que hablaremos en el ciclo, que es la actividad teatral. La construcción de teatros en España y Portugal es un proceso paralelo a la fiebre constructiva de espacios escénicos en Europa a finales del siglo XIX, y es el verdadero contenedor social, o el más importante contenedor social de finales del siglo XIX. Los negocios se hacen en los palcos de los teatros, esos palcos de teatros que funcionan como un auténtico clasificador social y que permiten situarte o presentarte en sociedad, y en donde se va tanto a ver funciones como a ser visto. El auge del teatro lírico, de la ópera y posteriormente de la zarzuela contribuyen a la edificación de recintos teatrales especializados y ocupan a una importante masa de población. A los tradicionales teatros de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla pronto se suman salas muy competitivas, y así en plena regencia de María Cristina se van a levantar coliseos como el Campo Amor en Oviedo, del arquitecto López Salaberry, o el nuevo teatro de Bilbao, bautizado Teatro Arriaga, en alusión al compositor Juan Crisóstomo Arriaga, con planos del arquitecto Joaquín Rucova, que luego va a aparecer incluso en uno de los cuadros que bien podía haber estado en esta exposición, que es la Plaza del Arenal de Bilbao, también de Darío Regoyos. O nos lo encontramos también en obras como el Gran Teatro de Falla, en Cádiz, que se comienza a construir precisamente en 1884 con proyecto de Adolfo Morales de los Ríos, que era un arquitecto de formación parisina. Bueno, más noticias en la Ilustración española americana. Una noticia sobre la construcción del Canal de Panamá, según testimonio de un artista que además tenemos en la exposición de Arte y Transformaciones Sociales, que es Tomás Campuzano. Tomás Campuzano, como muchos de los artistas que aparecen en la exposición, además de con la pintura, se ganaban la vida como corresponsales gráficos. Y una de sus labores fue acudir
a hacer testimonio gráfico de la construcción del Canal de Panamá. Un proyecto polémico, pero que en ese momento estaba en manos francesas, en una concesión a Ferdinand Lesseps, pero que también nos permite asomarnos a otro asunto que preocuparía a nuestro anónimo lector de la Ilustración española americana, que es el asunto de la influencia creciente de Estados Unidos en el comercio latinoamericano y sobre todo en el Caribe. La iniciativa del canal es obviamente testimonio de la creciente influencia de Estados Unidos en el Caribe y en el transporte transoceánico, y aunque España tardará en prestar atención al creciente expansionismo de los Estados Unidos, la crisis se acabará pronto con el estallido de la guerra hispano-estadounidense, que, como es bien sabido, llevará a una derrota militar, a la cesión de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y sobre todo tendrá menos consecuencias en las clases populares, pero sí una vivencia dramática, especialmente entre la clase intelectual, para dar lugar, como es bien sabido, al regeneracionismo y a la generación del 98. Por otra parte, es un desastre colonial que no tiene nada de excepcional en el contexto de la época. Ese mismo año, franceses, portugueses, griegos o rusos, entre otros ejemplos, habían sufrido derrotas coloniales muy dolorosas. Pero vemos, pues, cómo en el mismo día la Ilustración española americana conecta dos temas de realidad íntimamente unidos. Por un lado, la supervivencia de la monarquía española y del régimen político de la Restauración a través de la regencia de María Cristina, y por otro, la guerra hispanoamericana, íntimamente también unido al regeneracionismo y a la generación del 98, que gravita con mucha potencia sobre las salas del Prado. Pero ¿qué más temas pueden interesar? Ese mismo día, el 8 de julio del 86, la Ilustración española americana dedica un amplio reportaje a las artes y concretamente a la inauguración de una exposición en la Academia Española en Roma. En ese momento, en manos de la opinión española, el principal centro de prestigio artístico a nivel europeo. La Academia, como es bien sabido, se había fundado en 1873, fruto del nacimiento del Reino de Italia, de la Primera República Española y del empeño personal de Emilio Castelar, y había culminado la ansiada aspiración de ofrecer una sede estable a los pensionados, a los artistas españoles pensionados en Roma, en un centro similar, o que se pretendía similar, a la Academia Francesa de Villa Medici. Tras muchas gestiones, en 1881, es decir, 5 años antes de esta noticia, la Academia se había instalado definitivamente en el antiguo convento franciscano de San Pietro y Montorio, que tenemos ahí a la izquierda, con el objetivo, decían las bases fundacionales, de fomentar el genio nacional y, sigo citando, ofrecer a nuestros artistas algún campo de estudio, algún lugar de recogimiento y ensayo en la ciudad que será eternamente la metrópoli del arte, Roma. No obstante, si nuestro anónimo lector era un lector informado, sabría que la solución de una Academia Española en Roma quizá llegaba un poco tarde, pues según había ido avanzando el siglo XIX, había ido creciendo el protagonismo artístico de París, convertido en escenario privilegiado de la modernidad y en gran centro productor y consumidor de cultura. París era en esas fechas ya la capital cosmopolita de las artes y de las exposiciones universales que culminan en 1900 y que se habían convertido a París en el gran núcleo en el que confluían los intereses mundanos y las contradictorias exigencias del comercio artístico. En palabras del primer director de la Academia, José Casado de la Lisal, al que ya hemos visto con la campana de Huesca, la tranquilidad de Roma para los artistas se oponía al bullicioso estímulo
de París, aunque a esas alturas de siglo los artistas pensionados españoles eran muy conscientes de la complementariedad entre ambos focos. Para hacerse un sitio en el competitivo mercado internacional, el artista debía labrarse una reputación entre Roma y París. De hecho, si analizáramos la biografía de muchos de los artistas presentes en la exposición o de los que yo estoy mostrando aquí, la mayoría tienen estancias largas entre París y Roma. Los propios franceses estaban buscando afanosamente la formación romana, que era una forma de engordar sus currícula. Con todo, pese a los éxitos de la Academia Española en estos primeros años, la instalación de la Academia en una ciudad que había perdido su supremacía en beneficio de París generó críticas abundantes en la prensa. Vuelvo a citar, por su contundencia, las críticas que hace Emilia Pardo Bazán en su novela La Quimera de 1905, y dice así sobre los artistas pensionados en Roma. ¿Te has fijado en los envíos de Roma? Esa Roma, lo está diciendo Ruiz Aguado, el de La Península, un periodista, es el estragamento de la poca espontaneidad que podían tener los muchachos. Allí se aprende a imitar imitaciones. Ambiente europeo no ha vuelto a respirarse allí desde el siglo XVIII. Convencionalismo. Ruiz Aguado está furioso. Dice que en el periódico va a pegarles a todos, a la academia, a su director, al gobierno, para que se convenzan de que hoy la pintura debe estudiarse en Londres y en París y en Berlín y dentro de poco en Chicago. Sí, señor, en Chicago, entre tocineros. Eso dice con su rotundidad habitual la buena de doña Emilia. Y la noticia de la Ilustración nos permite también ver un poco el clima de cómo estos artistas españoles van introduciendo las nuevas técnicas. Esta era la obra que ya citada, de José Casado de la Lisal, pero sí quería pararme en el personaje que hace el dibujo del periódico y la crónica, que es uno de esos pensionados, que de alguna manera nos puede servir de ejemplo de cuál era la trayectoria nueva de estos artistas. Se trata de Ulpiano Checa, un interesantísimo pintor con museo en Colmenar de Oreja, que llevaba desde 1884 en Roma y que en 1889 pasa a París. Allí conoce los triunfos en la Expo, que entroniza a Luis Jiménez Aranda, y él mismo es premiado en 1900 con esta obra, Una carrera de carros romanos, que acabará inspirando primero a publicaciones ilustradas de Ben-Hur, por ejemplo, y finalmente las propias producciones cinematográficas de la película Ben-Hur. Incluso en esa misma exposición de 1900 llegará a hacer uno de los carteles anunciadores de un espectáculo que es la Andalucía en tiempo de los moros, cuyo boceto se conserva en Colmenar de Oreja. Vamos a seguir con estos artistas que nos están colaborando con la Ilustración Española Americana. En este caso, otra noticia también del mismo día, que se titula París que se va, en donde se narra la historia del Hall de Blé, el viejo depósito de trigo de París, que va a ser demolido para levantar allí la Bolsa de Comercio, la que aún se conserva junto a Leal, los derribados mercados de Leal. Lo curioso es que la noticia de nuevo es enviada e ilustrada por un viejo conocido nuestro como Luis Jiménez Aranda, el mismo pintor que 3 años después va a triunfar en París, que ya está trabajando en París, dedicado, como tantos otros, a hacer pequeñas colaboraciones en prensa para sostenerse. Bueno, por terminar ya con la Ilustración Española Americana, al final del artículo sobre la sesión del Congreso hay una frase que me va a dar pie a algún otro comentario. La frase culmina el
comentario sobre el Congreso, señalando que se puede decir que el Congreso todas las discusiones acaban, y cito, como todas las discusiones españolas, hablando mucho del porvenir y de lo pasado y poco de lo presente. Esa huida del presente que aparece en esa frase recuerda mucho la frase de otro de los artistas representados en la exposición, que es Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja, y importante grabador de finales del 19 y principios del 20, que en su libro Gente del 98 definió, su libro Gente del 98 definió las tensiones de la generación del 98 del siguiente modo. Dice así: deseábamos realizar algo imposible o cuando menos muy difícil, adelantarnos a nuestra época o retroceder a la pasada. Ese adelantarnos o retroceder define muy bien todo el momento histórico del espíritu regeneracionista de fin de siglo, señalando una tendencia a esa huida del presente que se debatía entre adelantarse y retroceder, en definitiva entre el progreso y la nostalgia. La crisis colonial, la maltrecha identidad nacional, la bronca política que hemos visto en la Ilustración española-americana, la miseria de una parte de la población que había sido orillada en los durísimos cambios de la economía industrial, reclamaba una regeneración moral y material. Pero, entre tanto, esa generación del 98 y, en general, la población ilustrada en esta exposición se enfrentaba a una aceleración de la historia sin precedentes, no exclusivamente española, con un desarrollo de la economía industrial que había promovido una súbita y agresiva transformación de las formas de vida, en donde la opulencia de las ciudades y la expansión de los nuevos escenarios industriales se traduce en una conmoción perceptiva sin precedentes que promueve, como ya he dicho, en ciertos ambientes artísticos y literarios un creciente rechazo y una nostalgia equivalente por el pasado perdido. En ese momento, la sociedad industrial y burguesa del fin de siglo volverá la mirada hacia la historia y el paisaje y hacia las formas de vida tradicional. La época de la Restauración y, en definitiva, esta época de transformaciones sociales supuso un periodo de prosperidad económica beneficiada por la paz política del país, que se va a traducir en crecientes tensiones, pero también en cambios muy notables. Si nos centráramos, por ejemplo, en la situación demográfica, nos encontramos que la segunda mitad del siglo XIX conoce desplazamientos de población y una creciente presión demográfica que va a transformar la estructura demográfica y productiva del país. Atendiendo, por ejemplo, a cifras así un poco en términos absolutos, la población residente en ciudades de más de 50.000 habitantes pasa del 10 al 25% en apenas el último cuarto de siglo. Con todo, es un proceso de urbanización incipiente. Comparado con el resto de Europa, pues solo Madrid y Barcelona superan el 500.000 de habitantes en 1900, cuando París, por ejemplo, ya tenía 2,5 millones de población, era 5 veces más grande. Por su parte, solo Valencia, Sevilla y Málaga superan los 100.000 habitantes, seguidas de cerca por Zaragoza, Murcia o Bilbao. Pero las 6 ciudades más grandes del país solo representan el 9% de la población total. Es decir, estamos hablando de un país todavía intensamente rural. Si acudiéramos a publicaciones, por ejemplo, como El Problema Nacional de Ricardo Macías Picabea en 1899, habla muy explícitamente de ciudades
hundidas entre los escombros del pasado, que luchan bravamente por restaurarse de sus decadencias, pero entre las que destaca solo a las grandes capitales industriales, generalmente portuarias, Barcelona, Bilbao. Señala también a San Sebastián y Gijón como puertos nuevos y elegantes, o destaca también los puertos de carga general como Cádiz, La Coruña o Santander. El clima en esas ciudades es el clima de una burguesía emergente que se pretende hacer con el poder local y que va a motivar nuevas relaciones de producción y convivencia con las clases trabajadoras. Son ciudades, sobre todo las capitales de provincia, que por ley centran la red viaria provincial y la mayor parte de las infraestructuras administrativas, audiencia, universidad, obispados, que se van a transformar inicialmente reaprovechando los edificios derivados de la desamortización y con la apertura de vías en un clima de intensa actividad constructiva, la apertura de grandes vías que cruzan el viejo casco histórico. La lectura de esa nueva ciudad burguesa muy abigarrada se consigue mediante la teatralización del espacio público, mediante grandes obras de infraestructura, grandes edificios administrativos o religiosos, en una suerte de eclecticismo tipológico que, para favorecer la integración de la nueva arquitectura en la vieja ciudad, va a practicar eso que los franceses llaman las arquitecturas parlantes, es decir, asociar determinados estilos con determinados usos tipológicos, de tal forma que van a ser frecuentes las iglesias neogóticas, las viviendas neorrenacentistas, los teatros clásicos o neobarrocos, los bancos, generalmente de inspiración renacentista. Incluso empiezan a asomarse las tipologías de marcado carácter industrial, desde estaciones de ferrocarril, mercados o tinglados industriales a pabellones o kioscos. Allí donde la transformación del viejo casco histórico no es suficiente para satisfacer las necesidades, aparecerán proyectos de ensanche capitaneados por el de Barcelona, que convierte a su autor, Ildefonso Cerdá, el ingeniero catalán Ildefonso Cerdá, en el padre indirecto de la mayor parte de los ensanches españoles, especialmente por su influencia en la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1864. A partir de ahí, ciudades como Madrid, con el Plan Castro, Valencia, Bilbao, Santander, San Sebastián, Gijón, Alicante, Málaga, Vigo, Pamplona o Zaragoza irán aprobando planes de ensanche sucesivo en los años 70, 80 y 90. Todo eso se traduce en la creación de un clima abiertamente especulativo en cuanto a la construcción en la ciudad y una teatralización de la ciudad que se traduce en una creciente barroquización de los exteriores a partir del recurso al historicismo en arquitectura y a una renovación profunda de la vivienda. Con la expulsión de la vivienda unifamiliar a los márgenes de la ciudad y la adopción de la vivienda colectiva, la adopción de las exigencias del confort moderno, tomadas de Francia y de Inglaterra fundamentalmente, y la racionalización funcional de los espacios domésticos, sobre todo con la adopción de la distribución burguesa de la vivienda en 3 zonas, estares, dormitorios y servicios, que van a racionalizar el día a día de los interiores. Toda esa teatralización de la vida pública coincide con un aspecto fundamental en el desarrollo de las ciudades, que es la extensión de los modos de vida burgueses, que van a modificar el marco vital en el que se observa un cambio emocional y sensorial de la sociedad occidental
que va a transformar al individuo y a su entorno. Todo esto está muy ligado a la atractiva combinación de tecnología, arte, moda y negocio y placer de los inicios de la industria del entretenimiento y en general de la adopción del capitalismo en la venta de mercancías que se convierten en fetiches que seducen a los sentidos para movilizar las estrategias de sensorialidad a través de luces, vitrinas, espejos, objetos preciosos, dispositivos tecnológicos que despliegan las nuevas seducciones de la industria y la tecnología. Todos esos nuevos espacios y objetos comparten un mismo propósito, atraer al público a través de la estimulación de los sentidos y están profundamente enraizados en esa teatralización de la vida urbana. No obstante, este nuevo marco urbano enfatiza dramáticamente las diferencias con el mundo rural. Estamos hablando de un mundo urbano sensorialmente duro, excitante, y a medida que el progreso de la civilización industrial desvele sus facetas más oscuras que vemos en la exposición del Prado, el colapso higiénico, social y laboral, se va a instalar en las sociedades más desarrolladas una nostalgia directamente proporcional por los valores, los modos de vida y los paisajes de las sociedades tradicionales. En la Europa de finales del XIX, esos valores tradicionales, aparentemente amenazados por el imparable progreso, se van a transformar paradójicamente en una alternativa pintoresca, tanto estética como moral, social, al colapso de la ciudad. El fenómeno puede seguirse perfectamente a través de el éxito, por ejemplo, de la literatura costumbrista, el éxito de la pintura de paisaje, las reivindicaciones regionalistas o costumbristas, la generalización de las segundas residencias y las vacaciones, el viaje o el desarrollo de los balnearios y su oferta de vida higiénica, que son pues, las formas de huida del presente más frecuentes en esta época. Las múltiples aristas de este proceso, que estoy simplificando mucho, parecen reunirse en definitiva en torno a dos polos que no siempre están enfrentados ni son excluyentes. Por un lado está el mundo urbano, el progreso industrial, las afectadas formas de la vida moderna, los placeres del confort o las modas artísticas europeas con sus elegantes aires cosmopolitas, pero por otro está el mundo rural, las crecientes preocupaciones sociales e higiénicas, el retorno a la naturaleza, a las tradiciones locales y a la sabiduría ancestral. A ese respecto, y por resumir un poco, voy a citar el caso de algunos textos de José María de Pereda, uno de los autores destacados por Emilia Pardo Bazán en La cuestión palpitante, que demuestran muy bien esta oposición o esta percepción y oposición hacia lo nuevo. Dice así José María de Pereda: soy de los que ven en el pueblo el fiel guardador de las sagradas tradiciones, de la lengua jugosa y pintoresca, del colorido indígena y sello genial de la raza, del saber puro de la tierra madre. Soy de los que, sin respeto a las leyes forzosas del continuo bullir de las ideas, causa del incesante andar de los sucesos, padecen en lo más sensible del corazón a cada cosa que cambia de nombre en su comarca. Incluso hay un pequeño libro, Escenas montañesas, en el que hace una rotunda defensa del viejo orden social, confrontando el viejo y el nuevo Santander, que puede servir de ejemplo perfecto de cualquiera de estos casos. De hecho, se me ha pasado la imagen, esta de aquí, perdón. Dice así: para que usted lo comprendiera, sería preciso que junto a ese Santander de 40.000 almas, con su ferrocarril, con sus monumentales muelles, con su ostentoso caserío, con sus cafés, casinos, paseos, salones, periódicos, fondas y bazares de moda,
surgiese de pronto la vieja colonia de pescadores, con sus 10.000 habitantes y 6 casas de comercio, para que no dudase sobre cuál de ellos cernía más el tedio de sus negras alas y qué generación vivía más tranquila y más risueña, si la que se cubre con el oropel de más moderna sabiduría o la cobijada bajo los harapos de nuestra vieja ignorancia. Bueno, esa tensión entre dos escenarios, el pasado y el presente, la nostalgia y el progreso, aparecerá en otros muchos autores españoles, y nos vamos encaminando ya hacia el final, y muy especialmente en la figura de Miguel de Unamuno, que en su obra En torno al casticismo, igual que otros regeneracionistas como Ganivet, van a intentar crear o buscar una identidad nacional que para ello reside en el pueblo desconocido, ese pueblo desconocido de Pereda, depositario de una sabiduría ancestral que es necesario rescatar para Unamuno para proyectar el futuro. Dice así Unamuno, dice, el porvenir de la sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la intrahistoria, en el pueblo desconocido, y no surgirá potente hasta que le despierten vientos o ventarrones del ambiente europeo. España, concluye, está por descubrir y solo la descubrirán españoles europeizados. Unamuno propone armonizar europeización y casticismo, o lo que es lo mismo, nostalgia y progreso. Tan paradójica idea resume la compleja encrucijada intelectual de este fin de siglo español, ese dispar conjunto de itinerarios culturales que busca la apertura hacia Europa y la inspiración popular. Artistas, literatos, filósofos van a justificar sus creaciones abrazando el legado de las tradiciones nacionales ahora modernizadas. Incluso Unamuno minimiza la importancia de esa convivencia, pues confiesa, y cito, «se me ha ido poniendo cada vez más claro lo descabellado del empeño de discernir en un pueblo lo nativo de lo adventicio». En consecuencia, para Unamuno, el regionalismo y el cosmopolitismo han de convivir en el arte contemporáneo, pues, como concluye, los movimientos regionalistas generales hoy y el movimiento internacionalista, aunque parecen excluirse, tienden a completarse. Vemos final cómo es un periodo que ha pasado entre historicismo y cosmopolitismo, entre tradición y modernidad, entre la pintura de historia y los temas de hoy, entre mundo rural y mundo urbano, eligiendo entre la nostalgia por un pasado perdido y la añorada naturaleza y un progreso industrial alentador, pero también amenazante, especialmente para quienes vivían en los márgenes de esos nuevos tiempos. Todos esos temas centran esos convulsos años del fin de siglo, como resume una obra presente en la exposición y que de alguna manera me parece que es el resumen perfecto de todas estas dudas, de todo este debate entre nostalgia y progreso, que es la obra Viernes Santo en Castilla, de Darío de Regoyos, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde un tren veloz, símbolo del progreso, sobrepasa la marcha lenta de una procesión, imagen de la tradición. Ambas trayectorias, en negro, se ignoran formando un aspa, no se interfieren. La primera, que simboliza el furor del progreso de esos nuevos tiempos, discurre por la superficie y, mientras tanto, la procesión, que simboliza la tradición, pasa bajo el nuevo puente del ferrocarril, caminando por el fondo. Y eso es todo. Por mi parte, muchas gracias.